Ahora vamos a ver el tema de las articulaciones. Vamos a revisar cómo son las articulaciones, cuáles son los tipos de articulaciones y algunas generalidades sobre el tema, que iremos viendo paulatinamente cuando veamos en específico las articulaciones, por ejemplo, las articulaciones de la cadera, la articulación glenohumeral, de las falanges, etcétera. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Pero aquí vamos a ver generalidades de las articulaciones. Muy bien. El sistema esquelético se compone de huesos y cartílagos. El hueso es un tejido duro muy especializado, ¿sí? Y como función tiene protección a las estructuras vitales, por ejemplo aquí en la caja torácica, que protege al corazón y pulmones y de cierta manera al hígado y al vaso, ¿sí? Apoyo estructural al cuerpo. Sin huesos no sería posible el movimiento como lo conocemos. Existe también ahí fisiológicamente un detalle muy importante, que es un depósito de sales, un depósito de calcio muy importante. De hecho, la mayoría del calcio del cuerpo humano se almacena en el hueso y cuando se necesita en la sangre, pues se extrae del hueso, ¿sí? Hormonalmente funciona de esa manera. Y una fuente constante de nuevas células sanguíneas. Por adentro del hueso, y ahorita la vamos a ver, se encuentra la médula ósea. Y esta médula ósea es la encargada de producir nuevas células sanguíneas que después migrarán a la sangre para mantener las condiciones fisiológicas normales. Esta médula ósea se encuentra generalmente en el hueso esponjoso, que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, el cartílago, pues es un tejido que es semirrígido y elástico, que no posee irrigación capilar, ¿sí? Es uno de los pocos tejidos que no posee irrigación capilar, es decir, que no le llega sangre, no le llega el oxígeno de la sangre. Se nutre simplemente por difusión de los gases, por difusión del oxígeno, y generalmente, no en todos los casos, recubre las superficies articulares, ¿sí? Por ejemplo, en esta articulación que tenemos de este lado, vamos a ponerlo de otro color, esto que vemos aquí de color azul, es cartílago y se encuentra recubriendo esta superficie ósea que se articula con esta otra, que también tiene cartílago, ¿sí? Y esto se hace para darle soporte al movimiento. Ahora, tenemos al esqueleto completo, ¿sí? Que lo vamos a dividir en unas partes esenciales. Se conoce como esqueleto axial al eje, al esqueleto que forma el eje, ¿de acuerdo? El esqueleto axial está constituido por los huesos de la cabeza, del cuello y del tronco, ¿sí? El esqueleto axial es cabeza, cuello, tronco y podríamos agregar también a la columna vertebral, ¿de acuerdo? Este esqueleto forma el eje. Después tenemos al esqueleto apendicular. Si tú buscas apendicular en un diccionario vas a encontrar que está relacionado al apéndice. No se refiere a que está relacionado al apéndice secal, al apéndice del colon. No es así. Un apéndice es un agregado como el apéndice secal, ¿sí? O es algo secundario, ¿sí? En este caso, el esqueleto apendicular se compone por la cintura pélvica, la cintura escapular y las extremidades, ¿sí? Los huesos de las extremidades. A eso se refiere con esqueleto apendicular. Esqueleto axial, el eje, esqueleto apendicular, lo que está pegado al esqueleto axial, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos dos tipos de hueso.
el hueso compacto y el hueso esponjoso, ¿sí? El hueso compacto generalmente está localizado a la periferia de los huesos, ¿sí? Aquí lo vamos a ver, lo vamos a pintar de color rojo, el esqueleto, el hueso compacto, perdón. Y por dentro o profundo, utilizando términos anatómicos, profundo al hueso compacto, vamos a tener al hueso esponjoso que está aquí adentro. Este hueso esponjoso está localizado al interior de los huesos y es donde se localiza la médula ósea que hablamos anteriormente. Ahora, los huesos se clasifican según su forma. Pueden ser largos, como el húmero, ¿sí? Cortos, como los metatarsianos, ¿sí? Irregulares, por ejemplo, como los tarsianos, ¿sí? Que no tienen una forma así muy bien definida. Los sesamoideos, que están localizados dentro de los tendones. Y los suturales, que están en el cráneo. Estas son las suturas. Este es un tipo de articulación que solo vamos a encontrar en el cráneo. Es la forma en la que se articulan dos huesos del cráneo, ¿sí? Ahora, dentro de los huesos tenemos marcas o formaciones óseas, ¿sí? Aparecen generalmente en los sitios de inserción de las estructuras y las diversas marcas y características de los huesos son, por ejemplo, un cóndilo, ¿sí? Un cóndilo es una zona articular redondeada. Por ejemplo, este es un cóndilo, ¿sí? Una cresta, ¿sí? Es un borde de un hueso, un borde afilado de un hueso. Si vemos un borde afilado en un hueso, es una cresta. Un epicóndilo es una eminencia sobre un cóndilo. Acá tenemos un cóndilo y este es un epicóndilo. ¿De acuerdo? Es una eminencia sobre un cóndilo. Una carilla es el sitio de articulación con otro hueso, una carilla articular. Un orificio es un paso óseo y una fosa es una zona hueca o deprimida. Por ejemplo, esta fosa. Muy bien. También podemos encontrar surcos, que son depresiones alargadas o acanaladas o canales, ¿sí? Por ejemplo, estos surcos que encontramos aquí, vamos a ver un poquito más grandes. Estos son surcos, estos que tenemos aquí son surcos, que están formados por las arterias meningias, ¿sí? En el cráneo. Estos son canales, por eso se llama superficies acanaladas, porque tienen canales. Muy bien. Una línea es una elevación lineal, ¿sí? Cuando existe una elevación en forma de línea, pues es una línea. Un maleolo es una prominencia redondeada. Aquí tenemos un ejemplo de un maleolo, ¿sí? Esta es una prominencia redondeada. Este es el maleolo medial de la extremidad inferior, el maleolo lateral, ¿sí? Tenemos una prominencia redondeada. Una escotadura es la indentación en el borde de un hueso, ¿sí? Acuérdate que tenemos un borde, este es el borde de la escápula, y tenemos una indentación, ¿sí? Esta indentación la vamos a llamar escotadura, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama indentación? Porque parece que alguien le metió un diente y le quitó un pedazo, ¿sí? Muy bien, y una protuberancia es una proyección ósea, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una protuberancia, es una proyección ósea. Ahora, la espina, ¿sí? Espinas son prolongaciones en forma de aguja. Estos términos les van a sonar un poquito más cuando veamos cada uno de las regiones anatómicas, ¿sí? Pero aquí tenemos un ejemplo claro de una espina, ¿sí? ¿Sí? Una espina,
¿sí? O tenemos una espina ilíaca anterosuperior, una espina ilíaca anteroinferior y una espina ilíaca posterosuperior, ¿sí? Una apófisis espinosa, lo vamos a ver en el tema de las vértebras, ¿sí? Es una parte de una vértebra que se proyecta en forma de espina, ¿sí? Un trocánter, que es una gran elevación roma, ¿sí? Un trocánter, cuando hablamos de una elevación roma o algo que es romo, es algo que no tiene filo. Por ejemplo, las tijeras, cuando hablamos de unas tijeras que tienen punta afilada, pues terminan en pico, ¿sí? Pero si hablamos de unas tijeras de punta roma, por ejemplo, estas tijeras de punta roma terminan como un poco más chatas de la punta. Lo mismo ocurre aquí, ¿sí? Este, que se llama trocánter mayor, es una elevación roma, ¿sí? Este trocánter menor, pues es una elevación roma también, ¿sí? O sea que no tiene ningún filo. Un tubérculo es una pequeña eminencia elevada, ¿sí? Y una tuberosidad es una gran elevación redondeada, que vamos a ver un ejemplo. Esta es una gran elevación redondeada, ¿sí? Esta se llama tuberosidad isquiática, que la vamos a ver más adelante. Y como les digo, esta es una clase muy general, pero que vamos a ir manejando mejor en temas posteriores. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el desarrollo óseo. No nos vamos a meter mucho. El mesénquima del cual se desarrolla el hueso proviene de dos procesos, ¿sí? Una osificación intramembranosa, que es directa, que se crean primero los moldes de mesénquima, los huesos que se calcifican o se osifican de manera intramembranosa son los huesos planos, ¿sí? Por ejemplo, los huesos del viscerocráneo, ¿sí? Que son estos huesos aplanados, la mandíbula, los maxilar superior, el hueso etmoides, etc., ¿sí? Y la calcificación endocondral, que es indirecta. En esta tiene que haber un molde cartilaginoso que después es sustituido por hueso. Y es la manera con la cual el ser humano crece, ¿sí? Ocurre de una manera en la cual los huesos que van a ser largos en la edad adulta empiezan siendo cortos, ¿sí? Y en esta línea epifisiaria, ¿sí?, se produce cartílago de crecimiento. Este cartílago de crecimiento crece y se va osificando. Se va osificando, se va osificando, se va osificando. Y esta línea epifisiaria se encuentra en la zona de fusión entre la epífisis, que es la cabeza del hueso, y la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, ¿sí? Esta es la línea epifisiaria. Y sobre los huesos tenemos una membrana fibrosa de tejido conectivo que recubre este mismo hueso y se llama periósteo, ¿sí? Y el periósteo es una membrana que, además de proteger al hueso, lo nutre, ¿sí? Lo nutre por fuera. Tenemos arterias y venas que entran desde el periósteo hacia adentro del hueso, las arterias nutricias y las arterias periósticas, ¿de acuerdo? Muy bien. De hecho, las arterias periósticas discurren a lo largo o a través del periósteo y nutren el hueso compacto. Y las arterias nutricias, que vamos a ver más adelante, que existen unos agujeros que se llaman agujeros nutricios en todos los huesos, por donde entran estas arterias nutricias, atraviesan el hueso de forma oblicua, ¿sí?, y nutren al hueso esponjoso y la médula ósea, ¿de acuerdo? Y después tenemos arterias metafisarias y epifisiarias que nutren pues a las epífisis y a las metáfisis, ¿sí? O sea, desde la metáfisis hasta la epífisis, ¿de acuerdo? Muy bien.
Las venas acompañan a las arterias por su paso por los orificios nutricios y los vasos linfáticos abundan en el periósteo. La inervación ósea acompaña generalmente a los vasos sanguíneos y tenemos nervios periósticos que poseen terminaciones sensibles y de dolor, y los nervios vasomotores que producen constricción y dilatación de los vasos, ¿sí? Y bueno, ahora llegamos a las articulaciones. Las articulaciones es el lugar en donde se unen dos o más huesos y pueden permitir o no el movimiento, ¿de acuerdo? Se clasifican según el tipo de material que las une. Por ejemplo, las articulaciones sinoviales unidas por una cápsula articular, ¿sí? Por ejemplo, la articulación de la rodilla está unida por una cápsula sinovial, ¿sí? Esta es una bolsa sinovial. Las fibrosas, que están unidas por tejido fibroso, ¿sí? Por ejemplo, la articulación entre el radio y el cúbito, ¿sí? Y las cartilaginosas, que están unidas por cartílago hialino o fibrocartílago. Por ejemplo, las uniones primarias, que son las diáfisis, que son pasajeras, que van a durar un poco y luego se van a osificar, no van a durar toda la vida, y las secundarias o sínfisis, que son permanentes. En ellas encontramos a los discos intervertebrales y la sínfisis del pubis. Generalmente estas sínfisis siempre las vamos a encontrar en la línea media. Las sínfisis siempre las vamos a encontrar en la línea media. Ahora, las articulaciones sinoviales poseen una cavidad articular tapizada por membrana sinovial, ¿sí? Como lo vimos, la articulación de la rodilla, ¿sí? Tienen cartílago articular, ¿sí? Tienen una bolsa sinovial o líquido sinovial, tienen una cápsula articular y están reforzadas con ligamentos accesorios. Por ejemplo, la articulación de la cadera, que vamos a ver en este caso, que está muy reforzada con ligamentos, y esto es para darle estabilidad a esa articulación. Si no hubieran los ligamentos, las articulaciones vivirían luxadas. Muy bien. Ahora, tenemos articulaciones según el tipo de movimiento que realizan, ¿sí? Por ejemplo, las articulaciones planas o artrodias, ¿sí? Artrodia. ¿De acuerdo? Permiten movimientos deslizantes, por ejemplo, en la articulación acromioclavicular, ¿sí? Las superficies articulares son planas y solamente permiten movimientos deslizantes. La trocleartrosis permite movimientos de flexión y extensión. Bisagra es troclea, son sinónimos. Articulaciones en bisagra o trocleartrosis permiten movimientos de flexión y extensión y funcionan como una bisagra de una puerta, ¿sí? Por ejemplo, la articulación del codo y las interfalángicas, ¿sí? Una articulación que permite movimientos de flexión y extensión. Articulación en silla de montar o encaje recíproco, ¿sí? Las superficies articulares son cóncavo-convexas, por ejemplo, la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, ¿sí? Esta en silla de montar pues solamente permite movimientos como lo muestra en la imagen, que son movimientos en los cuales esta silla de montar se desliza sobre un cóndilo, ¿sí? Es una articulación cóncavo-convexa. Condilia, ¿sí? Permiten el movimiento en los planos sagital y coronal, o sea, decir que sí o decir que no. Sagital, coronal, sagital, coronal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las articulaciones metacarpofalángicas o la de los nudillos, la que acabo de mover, ¿de acuerdo? Y las esferoideas o eneartrosis producen o permiten el movimiento en varios ejes y planos.
Estas son las articulaciones que permiten la circunducción y las superficies articulares constan de una esfera y una cavidad. Por ejemplo, la articulación de la cadera, la articulación glenohumeral, que son dos articulaciones que permiten la circunducción. Tenemos también las articulaciones en pivote, que son trocoides, que permiten solamente movimiento de rotación. Por ejemplo, la articulación atlanto-odontoidea, que solamente permite el movimiento de rotación de la cabeza, ¿sí? Las superficies articulares constan de una prolongación redondeada de un hueso que gira dentro de un manguito o un anillo. En este caso, la apófisis odontoides de C2 o del axis, ¿sí?, es esta estructura que está permitiendo funcionar como pivote. De hecho, hay una mnemotecnia muy buena que les va a gustar, ¿sí? Tecate, que son todas las articulaciones. Trocleartrosis, N-artrosis, condilartrosis, artrodia, trocoides y esferoidea. Esta mnemotecnia, que les va a sonar de una cerveza muy famosa, con esta pueden ustedes acordarse de los nombres de los tipos de articulaciones sin batallar. Muy bien. Ahora, las articulaciones también están vascularizadas. Estas arterias vasculares emergen de vasos que rodean a la articulación y se anastomosan formando redes articulares. Emergen de los vasos que rodean a la articulación y se anastomosan formando redes articulares. Tenemos también venas articulares, que son venas comunicantes que acompañan a las arterias y se localizan principalmente en la membrana sinovial. Los nervios articulares son ramos de los nervios cutáneos para las porciones más distales de los miembros. Y tenemos aquí una ley que vale la pena mencionar, ¿sí? Dice ley de Hilton: los nervios de la articulación también inervan a los músculos que mueven a esta y a la piel que cubre sus inserciones, ¿sí? Está muy interesante.